Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludar a quienes estén viendo esta ponencia pregrabada. Me voy a presentar muy brevemente. Yo soy el maestro Eduardo Mariné. Soy músico, pianista, compositor, artista audiovisual también. Y actualmente soy docente en el Conservatorio Nacional de Música. Tengo una maestría por parte de Berklee College of Music en tecnología musical, en producción, innovación. Y ciertamente voy a explorar uno de los temas que más me apasionan y que más han sido determinantes en mucho de mi trabajo artístico, ¿no? A lo largo de todos estos años. Y justamente estoy refiriéndome a la relación que existe entre lo visual y lo sonoro, que yo sé que es un tema inmenso, interminable, de podemos sacar muchísimo jugo, ¿no? Y lo podemos interpretar y estudiar desde muchísimos enfoques, ¿no? Desde muchísimas aristas. Entonces, yo concretamente voy a estar hablando un poco de color, ¿no? O sea, qué es lo que está ocurriendo con el color y sobre todo me voy a estar apoyando del trabajo y la investigación de diversos artistas y autores de distintas disciplinas, como lo es Oliver Messiaen en la disciplina musical o Kandinsky, por supuesto, en la disciplina pictórica. Y pues bueno, cuando hablo de estos temas, a mí siempre me gusta explorar muy brevemente todo lo que es la perspectiva psicoacústica, de qué es lo que pasa cuando nosotros interpretamos sonidos, ¿no? Y para quienes necesitemos aclarar, la psicoacústica es esta rama o esta divergencia de la acústica que en lugar de estudiar al sonido en su forma física, ¿no? Como vibraciones de partículas de aire que están en este medio mecánico al que le llamamos aire, en realidad la psicoacústica está estudiando cómo nuestros cerebros interpretan toda esta información una vez que ya esa información, esas vibraciones mecánicas se convirtieron en impulsos eléctricos y viajaron al cerebro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y aquí me voy a remitir a las palabras del maestro Juan Roederer, ¿no? Que tiene un libro que les recomiendo muchísimo explorar. Su nombre es Acústica y Psicoacústica de la Música. Y él dice lo siguiente: la música podría ser un subproducto natural de la evolución del lenguaje, donde se fue formando una red nerviosa capaz de realizar las ultra complejas operaciones de procesamiento, análisis, almacenamiento y recuperación de información sonora necesarias para el reconocimiento fonético, la identificación de la voz y la comprensión del lenguaje. Me gusta mucho rescatar esto que dice Juan Roederer, en sentido de que pareciera que la música, ¿no? O la forma, mejor dicho, de interpretar música es dado también por los procesos naturalmente considerados como evolutivos, ¿no? O sea, porque pareciera que es una consecuencia del desarrollo de los sistemas lingüísticos del lenguaje que nosotros como seres humanos hemos formado a lo largo de toda nuestra evolución, ¿no? Y estamos hablando de relaciones nerviosas, como lo dice Roederer, una red nerviosa ultra compleja que nos va a permitir asociar ciertos sonidos a ciertas cosas. Esas cosas pueden ser colores, pueden ser olores, pueden ser otros sonidos incluso, puede ser un recuerdo, puede ser una emoción. Obviamente cuando hablamos de la emoción ya nos estamos metiendo todavía a un cauce, pienso yo, más complejo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con este tema de la cognición, ¿no? La cognición musical, que es de lo que muy brevemente estamos hablando, ¿no? En todos los actos perceptivos conscientes, en última instancia, es alguna motivación la que impulsa a la cognición. Esta conduce a un estado afectivo, el que a su vez impulsa, refuerza o modifica la motivación y atención perceptivas. También me encanta esto, porque justamente cuando estamos en un acto perceptivo consciente, o sea, cuando nosotros estamos percibiendo algo a través de cualquiera de nuestros sentidos, ¿no? Porque aquí también vamos a estar hablando mucho de los sentidos. ¿Cuál es la relación neuronal que nosotros estamos haciendo al percibir esto, ¿no? Al percibir ese sonido, al percibir ese olor, etcétera? Y estos temas son vitales, ¿no?
para que nosotros podamos entender cuáles son los cauces artísticos que nosotros podamos hacer al hacer una manipulación síncrona o una manipulación completa tanto del mundo visual como del mundo sonoro, que como lo comentaba hace unos momentos, hacia allá va el tema de esta ponencia y sobre todo el desarrollo del taller, ¿no? Y bueno, la interpretación o el estudio de los estados afectivos, por ejemplo, que nos puede provocar un sonido, en este caso me voy a centrar muy brevemente en la historia de la música occidental, qué es lo que ocurre con todo este desarrollo y cómo es que esta área de conocimiento ha sido en realidad presente durante muchos, muchos años. Aquí estoy refiriéndome muy brevemente a Johann Mattheson, y aquí les estoy mostrando un tomo de su obra El perfecto maestro de la capilla, donde si ustedes se echan un clavado van a poder averiguar y van a poder leer que ya desde esta época, de por sí estamos hablando también en la consolidación de los sistemas de afinación temperados y cómo ya estamos haciendo alusión a ciertas relaciones, voy a decir entre comillas, preestablecidas, pero que de alguna forma sirven como la interpretación, o sea, como las observaciones de Mattheson empapadas de su propia interpretación acerca de cómo qué tipo de emociones nos reflejan ciertas tonalidades. No estamos hablando ya de armonía, por supuesto. Me refiero a, por ejemplo, do mayor. Es una tonalidad que refleja cierta estabilidad y que nosotros, por ejemplo, a nuestro día a día lo podemos pensar como, ok, do mayor es la tonalidad del aprendiz del piano. ¿Por qué? Porque son las teclas blancas y cuando tenemos a nuestro hijo, a nuestro sobrino aprendiendo a tocar el piano, probablemente los primeros ejercicios, las primeras piezas, se van a hacer en estas teclas blancas. Por lo tanto, nosotros lo podemos ligar a temas de inocencia, de estabilidad, de aprendizaje y demás, ¿no? Pero son estas pequeñas relaciones que ya se empiezan a denotar y son estas relaciones que también empiezan a ser motor para algunos compositores a escoger cierta tonalidad, ¿ok? Pero bueno, ¿no? Independientemente de cualquier interpretación que pueda dar Johann Mattheson o que pueda dar incluso el mismo Oliver Messiaen, de quien voy a hablar en unos momentos, en realidad toda esta expresión está atada al circuito de interpretación y lenguaje del escucha y del receptor. Eso quiere decir que pero estamos hablando de que entonces las artes en general, no solo la música, siempre tienen esta componente, ¿no? Nosotros como artistas no siempre vamos a tener un control absoluto acerca de qué es lo que se va a recibir, ¿no? Y por supuesto que el interés de muchos artistas es acercarnos lo más que podamos, en ciertas corrientes, por supuesto, pero acercarnos lo más que podamos a que nuestro mensaje, a que nuestro discurso sea lo más transparente que se pueda. ¿Qué está pasando con el tema de la asignación, el reconocimiento, interpretación y la respuesta emocional? Y para esto vamos a hablar también de la expectativa contra la resolución de la expectativa, que es un término, pienso yo, es un concepto que todo artista debe dominar y debe tener con cierta consolidación, ¿no? Y como artistas nosotros tenemos el control de la resolución de esa expectativa. Es decir, vamos a llevar al espectador hacia donde quiere ir o no, o lo vamos a cambiar de rumbo, lo vamos a mandar por otra arista. Y aquí les estoy poniendo el ejemplo de dos artistas a quienes yo estudio y admiro mucho. Por un lado tenemos a Wassily Kandinsky, ¿no? Este pintor ruso, y aquí tenemos un pequeño glimpse de su obra La Composición 8. Y Kandinsky, por supuesto, que trabajó mucho de la mano con músicos, con gente de todo este gremio, como el mismo Arnold Schoenberg. Para Kandinsky, todas estas trompetas, ¿no? Haciendo do central, le traen a su cabeza un color amarillo, ¿no? Y de la misma forma, él hacía toda esta obra abstracta, un poquito inspirado o buscando la analogía de cómo un compositor musical crea obra a través de la apilación o la composición, el acomodo en planos de estos distintos sonidos. Por el otro lado, también tenemos el caso de Oliver Messiaen, que es ciertamente es uno de los, pienso yo, como de los pilares de la academia musical del siglo XX, y que por supuesto también estamos hablando de una persona que se decía, o él mismo también se consideraba ser una persona con sinestesia, y quien
por ejemplo, en su tratado armónico acerca de los modos de la transposición limitada, que él utilizaba, por ejemplo, las escalas de tonos completos o las escalas de tonos, semitono, tono, semitono, eh, justamente en la creación de estos acordes complejos y en el uso de estos modos tan particulares, él podía crear como ciertos colores, ¿no? Entonces pareciera que ya no estaba escribiendo obra musical considerando las reglas de la composición tonal que vinieron 100 años antes de él, 150 años antes de él. Estamos hablando de que ya pareciera que estaba escribiendo obra musical pensando en si fuera un lienzo, por ejemplo. Yo quiero dar a entender este color, yo quiero dar a entender esta figura, ¿no? ¿Cómo lo voy a dar a entender? En la forma en la que nosotros, ya saben, como que apilamos estos acordes y demás. Pero bueno, aquí estamos obviamente hablando de expresiones artísticas del siglo XX, ¿no? Que por supuesto es un tema complejísimo, muy, muy largo, pero eso me lleva ya al meollo del asunto, que es la expresión artística multimediática. También podríamos referirnos a todo esto de lo que les hablo como intermedia, aunque en realidad intermedia, ¿no? Como esta suma de distintas disciplinas artísticas o distintos cauces artísticos. También se puede referir a la conceptualización de Dick Higgins. Dick Higgins fue un artista también muy importante del siglo XX, quien estudió, por supuesto, de John Cage y que es miembro del movimiento Fluxus, ¿no? Y que justamente hace todas estas obras, no solamente musicales, sino son obras teatrales y son obras que involucran a la audiencia y hace como cosas interesantísimas donde justamente como que rompe también un poquito el rol del espectador. Pero bueno, nosotros por multimedia nos vamos a referir justamente a la fusión, a la sumatoria de todos estos cauces que nosotros podemos concretar o nosotros podemos condensar y sintetizar para dar a entender un mensaje artístico más contundente. Más allá de la implementación de estos distintos cauces tecnológicos, podemos pensar en expandir el rol del ejecutante en una experiencia multisensorial. Eso es muy importante. Es el hecho de que el ejecutante esté con un absoluto control de no solamente lo que la audiencia está escuchando a nivel musical, sino lo que está viendo. Y por control no me refiero, por ejemplo, a tener siempre visuales pregrabados y que alguien ya saben, casi le da play y los visuales se reproducen mientras el compositor o el ejecutante, lo que sea, están ejecutando la obra. Estoy hablando de que el ejecutante tenga ese control a tiempo real y decir, como yo sé exactamente lo que la gente va a ver en este momento. Y eso, pienso yo, se presta a un discurso con más aristas, ¿no? Y yo para eso voy a utilizar 3 protocolos y de eso se trata pues el taller, ¿no? ¿Qué pasa con el protocolo MIDI? ¿Qué pasa con el protocolo Jitter? Y bueno, ¿qué es DMX? Para quienes no sepan, DMX es un protocolo electrónico que estandariza la comunicación entre dispositivos de luz. Estamos hablando de moving heads, ya saben, cuando ustedes van a un concierto y ven todas estas luces de colores que se mueven y demás. Eso es DMX, ¿ok? Y por supuesto que pienso yo que este protocolo se ha usado muchísimo en la industria de la música popular, ¿no? Se ha convertido, ya saben, en un estándar de los conciertos y demás. Pero a mí me gustaría replantear el uso y la implementación del DMX también con un fin más artístico, más fino. MIDI, por supuesto que pienso yo que la vasta mayoría aquí sabemos lo que es MIDI, Musical Instrument Digital Interface, que es este protocolo que permite la intercomunicación no solo entre instrumentos musicales de naturaleza electrónica, sino también entre dispositivos que justamente pues, algo hacen con respecto a la música, ¿no? Y eso nos lleva ya al taller, que como les comentaba se va a hacer de manera virtual, pero se va a hacer en vivo. Entonces ahí les voy a estar platicando qué se puede hacer, cómo se puede hacer y de alguna forma que cada quien absorba lo que más les interese de este taller y que lo absorban y lo adapten a sus propios discursos. Acuérdense que cada quien debe generar una propia voz, ¿no? Y espero esto nada más les dé como más colores a su paleta, ya saben, a su paleta de colores para que puedan seguir generando esa voz propia. Entonces, eso es todo de esta corta ponencia. Les agradezco si se le echaron toda, les agradezco en serio muchísimo y pues nos estaremos viendo en el taller. Cuídense, muchas gracias.